No sé si tienen dudas hasta el momento de lo que hemos hecho. Ya, vamos a partir repasando la materia nueva, así que en guía de laboratorio subí la guía de hoy, que es la guía 6. ¿Sí? Ya comencé a revisar sus proyectos, pero llevo uno, ¿sí? Que ya les mandé la nota. Espero corregir más rápido esta semana. Bueno, en la pausa sí o sí van a estar las notas, la verdad. Ya. Vimos la última clase, ¿cierto? Espacios vectoriales, ¿ya? Bueno, en el capítulo 4 creo que era. ¿Ya? Vimos espacios vectoriales y vimos que los espacios vectoriales tienen que cumplir estas 10 propiedades, ¿sí? Voy a borrar aquí algunos comentarios, o no. Voy a sacar un pantallazo de esto. Y lo voy a copiar en la guía para no tener que estar devolviéndome a cada rato a la clase. Porque evidentemente la guía de hoy tiene que ver con esto último que vimos. Ya, entonces aquí puse las 10 propiedades. Entonces vamos a hacer la guía 6. Sí, estoy hablando, Maca, tú no me escuchás y el resto me escucha. Si alguien me puede confirmar si me escuchan o no. Ya, no si me escucha, Maca. No sé si me escucha la Maca. Ya, sí, Maca, salte y vuelve a entrar. Yo te espero, no te preocupes. Se le mandé el mensaje y ya se había salido. Ya. Ya, entonces por mientras vamos a hacer la guía 6, el ejercicio 1 y 2. El ejercicio 1 dice demuestre que el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es un espacio vectorial, ¿cierto? Perdón, demuestre que el espacio de matrices de 2 por 2 es un espacio vectorial utilizando los 10 axiomas. Entonces, como tengo que hacer la demostración, sí o sí necesito comprobar los 10. En cambio, en el 2 es un poco más sencillo porque dice sea U un vector cualquiera, ¿sí? En R3 y sea H ese conjunto que está ahí, ¿sí? H no es un espacio vectorial con la suma de la multiplicación por escalar usual. Indique todos los axiomas que no se cumplen con su respectiva justificación. ¿Sí? Así que voy a esperar a la Maca que se desconectó porque no escuchaba, que por mientras descarguen la guía. La guía está en ejercicios de laboratorio y solo hemos visto una clase, así que hay que usar solamente la clase anterior. Para los que no se perdieron la clase, te copié aquí al principio la PPT donde están las 10 axiomas de los que se habla en la pregunta 1 y 2. Maca, ¿ahora me escucháis? ¿No me escuchan? Yo te escucho. Ya, sí, ahora sí la escucho. Ya, perfecto. Ya, entonces estaba diciendo Maca, te estábamos esperando que vamos a hacer esta guía de laboratorio, que es la guía 6. Vamos a hacer el ejercicio 1 y 2, ¿sí? El ejercicio La 3 profe. tiene más bien relación con la prueba, ¿cierto? Pero vamos a hacer el ejercicio 1 y 2. Ok, entonces dice demuestre que es un espacio vectorial y el 1 y el 2 dice ese no es un espacio vectorial, entonces hay que encontrar todas las propiedades que no se cumplen. Voy a hacer el 2, ¿sí? Y les voy a dar tiempo para que ustedes hagan el 1.
Entonces, voy a copiar el 2. Ya. Entonces tengo un vector U, ¿sí? Ese es un vector U. Cualquier vector de R3. Y H es este elemento que tiene tiene vectores de R3, ¿sí? En H están todos los vectores de R3 tales que X producto punto con U es igual a 1. Antes de seguir hay que entender el conjunto H. ¿Ya? ¿Qué elementos están en H, por ejemplo? Este elemento 1, 2 está en H. Mati Labra, somos poquitos, así que ojalá interactuemos harto. No, ¿Por qué no? porque X tiene que pertenecer a R3. Perfecto, Mati, ¿cierto? No. Y exactamente porque X tiene que pertenecer a R3, no a R2. ¿Sí? El elemento 1, 2, 3. ¿Pertenece a H? ¿Qué crees tú, Maca? Ya, a ver, veamos por partes. Podría pertenecer porque está en R3. Cumple esto, ¿cierto? Entonces podría pertenecer porque está en R3, que es la primera condición para estar en H. ¿Sí? Pero ahora habría que ver si cumple esta propiedad, porque en H hay dos propiedades. Tiene que ser un vector que esté en R3 y además tiene que pasar que X producto punto con U sea 1. ¿Sí? Entonces, veamos. A, B, A, B, C, producto punto con, no, ese U. X, que es 1, 2, 3, producto punto con A, B, C, ¿sí? Es 1 por A, más 2 por B, más 3 por C, ¿sí? Y eso es A más B más C. ¿Sí? ¿Pertenece entonces este vector al espacio H? No. No, ¿cierto? Porque entonces no pertenece a H. Porque X producto punto con U es distinto de U. ¿Sí? Porque para estar en H tienen que cumplirse las dos propiedades, que sea de R3 y además que pase eso. ¿Ya? Entonces, reescribamos H. Para que sea más fácil trabajar con él. ¿Ya? Entonces, H son todos los vectores en R3, o sea, son todos los X1, X2, X3, ¿sí? Pertenecientes a R3, tal que X1, X2, X3, producto punto con A, B, C, C igual a 1. ¿Ya? Ese lo estoy reescribiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Mati, Maca, Tyron, Brandon. Sí, profe. Ya. Entonces lo voy a seguir reescribiendo y esto es X1, X2, X3, perteneciente a R3, tal que X1, A por X1 más B por X2 más C por X3 sea igual a 1.
¿Sí? Así que así puedo reescribir el conjunto H. ¿Sí? Esa es la forma que tiene el conjunto H. Entonces, ahora que ya sabemos, ¿sí? Solamente lo reescribí para que ustedes entendieran cómo es el conjunto H. ¿Sí? Y lo fuéramos entendiendo esa parte. Ahora resolvamos el ejercicio. Dice, H no es un espacio vectorial con la suma y la multiplicación por escalar usuarios. O sea, tengo que mostrar ¿sí? Tengo que mostrar que H con la suma y la multiplicación no es un espacio vectorial. Entonces voy a traer de aquí arriba las 10 propiedades que ya conozco. Las voy a pegar acá. Ya. Y el ejercicio dice, bueno, decía, indique todos los axiomas que no se cumplen. Ya, vamos en orden. El primer axioma, veamos si se cumple o no. Ya, el primer axioma tengo que tomar dos elementos en H y la suma también tiene que estar en H. Entonces, dime cualquier elemento que esté en H, un elemento genérico de H, Maca. Cualquier elemento genérico que esté en Profe, H. me preguntó algo. Sí. Es que Cualquier escuché solo elemento. Maca. ¿Ah? Escuché solo Maca. Ah, ya. Estaba diciendo que voy a probar el primer axioma. ¿Sí? Entonces quiero probar este axioma. Que dice que tengo que tomar dos elementos en H y demostrar que la suma también está en H. Entonces, veamos. Voy a tomar x1, x2, x3 perteneciente a H y voy a tomar y1, y2, y3 que también pertenecen a H. ¿Sí? Y quiero demostrar que la suma, a este le voy a llamar X, para no escribir acá rápido. Sí, a este le voy a llamar X. A ver, voy a subir esta imagen porque me va a molestar acá. La voy a dejar ahí. Ustedes tienen que acordarse, la voy a borrar mejor, porque si no me está usando mucho espacio. ¿Ya? Ya, primer axioma. ¿Sí? Entonces, tomemos sea X cualquier vector que está en H. Entonces lo voy a llamar X1, X2, X3. Y sea Y también cualquier vector que esté en H. Entonces lo voy a llamar I1, I2, I3. ¿Sí? X e Y están en H. ¿Ya? Por lo tanto, como están en H, sabemos, ¿qué cosa? Sabemos que A por X1 más B por X2 más C por X3 es 1, y también sabemos que A por I1 más B por I2 más C por I3 es 1, porque como están en H, tienen que cumplir la condición de H. ¿Se entiende hasta acá? Yo sé que esto es súper abstracto. Jorge, ¿se entiende hasta acá? ¿Podría repetir lo último, profe? Ya, estoy probando los axiomas, ¿cierto? Tengo ese espacio H. Este es el espacio que quiero demostrar que es un espacio vectorial. Entonces, este espacio vectorial, ¿sí? Quiero demostrar que no es un espacio vectorial. Entonces me preguntaban que tengo que indicar
todos los axiomas que no se cumplen. Así que voy por orden y voy a revisar si el primer axioma se cumple, sí o no. El primer axioma dice que tengo que tomar dos elementos en H y demostrar que la suma también está en H. Entonces yo tomé el primer elemento que está en H, ¿sí? Después tomé un segundo elemento que está en H, y como están en H, cumplen la condición de H, ¿cierto? Porque si yo tomo dos alumnos de álgebra lineal de ahora, tienen que cumplir con la condición de estar en álgebra lineal, por lo tanto, cualquiera de los alumnos que yo tome de acá pasó a álgebra 1. ¿Sí? Esa es la condición de estar en álgebra lineal. Ahora, la condición de estar en H es que A por X1 más B por X2 más C por X3 sea 1. ¿Sí? Pero como el otro vector se llama I, sería A por I1 más B por I2 más C por I3 tienen que ser 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ahí sí. Ya, Eso. perfecto. Entonces, veamos acá. Entonces, quiero demostrar que X más Y pertenece a H. Eso es lo que quiero demostrar, ¿ya? Entonces, con la suma usual. Entonces, X más Y es igual a X1 y 1, no. X1, X2 y 2. Más, nada que ver. X1, X2, X3. Más Y1, Y2 y 3. O sea que esto es igual a X1 más Y1, X2 más Y2, X3 más Y3. ¿Cómo puedo demostrar que esto está en H? Mati, Laura, ¿cómo podría demostrar que eso está en H? Maca, ¿cómo puedo demostrar que eso está en H? Tendría que ser que la suma de ellos sea 1. Exacto, tendría que hacer que A por la primera componente más B por la segunda componente más C por la segunda componente tiene que ser 1. Entonces, verifiquemos que está en H. ¿Sí? Entonces, A por X1 más Y1 más B por X2 más Y2 más C por X3 más Y3, ¿cuánto es? Vamos viendo. Voy a correr esto hacia la derecha un poco. Entonces, evidentemente voy a aplicar propiedades distributivas, ¿sí? Y esto va a ser A por X1 más A por Y1 más B por X2 más B por Y2 más C por X3 más C por Y3. ¿Ya? Y los voy a reordenar este con este con este. Entonces esto es AX1 más BX2 más CX3 y después voy a reordenar estos que están acá, así que queda más AI1 más BI2 más CI3. ¿Sí? ¿Y cuánto vale todo esto acá? O Jorge, ¿cuánto vale todo eso? 1. 1, porque como X está en H, lo tenía escrito ahí, ¿cierto? Así que eso es 1, y esto también vale 1 porque el vector Y también está en H. Así que esto es 2. ¿Ya? Por lo tanto, X más Y, ¿está o no está en H? No. No. No está en H, ¿cierto? Así que el primer axioma no se cumple porque efectivamente si yo tomo dos vectores de H,
¿cierto? La suma no está en H. Ya yo puedo tomar dos elementos que están ahí, pero si los sumo van a estar en otra parte. ¿Sí? Así que ese es el primer axioma. Por lo tanto, el primer axioma no se cumple. ¿Ya? Así que ya sabemos que el primer axioma no se cumple. ¿Sí? Ya, voy a dar un minuto para que puedan copiar y continuamos. Ok, sigamos con el segundo axioma. Veamos. El segundo axioma, voy a añadir la foto para después borrarla, pero el segundo axioma dice que la suma tiene que ser distributiva, o sea que tiene que dar lo mismo como lo sumo. ¿Sí? X más Y, si tengo tres elementos en H, entonces la suma de X más Y y después lo sumo Z tiene que ser igual a X más Y más Z. Entonces veamos. Segundo axioma. ¿Sí? Entonces sea X, necesito para probar el segundo axioma tres elementos. X, que va a ser X1, X2, X3, ¿sí? Y que va a ser Y1, Y2, Y3, y Z, que va a ser Z1, Z2, Z3. Todos pertenecen a H. Entonces, como pertenecen a H, A por X1 más B por X2 más C por X3 es 1. A por I1 más B por I2 más C por I3 también es 1. Perdón. Y A por Z1 más B por Z2 más C por Z3 también es 1. ¿Sí? Son todos. Entonces, quiero demostrar ya, perdón, tengo mucha alergia. Quiero demostrar que no sé qué pasó. A ver, espérenme. No sé qué pasó. Dame un minuto ahí que pueda. Está cargando como. Justo se le ocurrió sincronizar con la nube. Ahí sí. Ya, entonces quiero demostrar que X más Y más Z es lo mismo que X más Y más Z. ¿Ya? Entonces voy a partir de este lado. Veamos. X más Y más Z es igual a X, X1, X2, X3, más Y1, Y2, Y3, más Z1, Z2, Z3. ¿Sí? De acá era la suma usual, así que tengo que X1, X2, X3, más, y voy a sumar este vector, que sería Y1 más Z1, Y2 más Z2, Y3 más Z3. Y esto es lo mismo que X1 más Y1 más Z1, X2 más Y2 más Z2,
X3 más Y3 más Z3. ¿Sí? Así que ya hice esa parte y ahora tengo que hacer la otra parte que sería esta que está acá. ¿Sí? Deme un minuto que me voy a sonar. Ya, acá entonces hice la parte verde y ahora voy a hacer la parte roja. O sea que voy a hacer X más Y más Z. Esto sería X1 X2, X3 más... No, los paréntesis van acá. Más Y1, Y2, Y3, ¿sí? Y todo esto más Z1, Z2, Z3. Así que sería X1 más Y1, X2 más Y2, X3 más Y3, y esto más Z1, Z2, Z3, y esto sería X1 más Y1 más Z1, X2 más Y2 más Z2, X3 más Y3 más Z3. ¿Sí? Y esto sería lo rojo. Por lo tanto, si, como son iguales, evidentemente son iguales, si se cumple el axioma. ¿Sí? Entonces en este caso el axioma 2 sí se cumplía, a diferencia del axioma 1 que no se cumplía. ¿Sí? Porque son distintos axiomas. Si se fijan, esto de aquí no lo usé en ninguna parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa parte solo la uso cuando quiero demostrar la pertenencia. Y acá yo no quería demostrar pertenencia, quería simplemente demostrar que las sumas sí estaban. O sea, perdón, quería demostrar que las sumas se podían distribuir. ¿Queda claro esta propiedad? Profe, entonces con solo distribuirla me servía. Sí, solo con distribuirla, no era necesario aquí esa parte. ¿Sí? Porque Ok. claro, no quería demostrar que pertenecían, porque esa no es el axioma 2. ¿Ya? Veamos el axioma 3 entonces. El axioma 3, lo voy a copiar aquí la foto. ¿Ya? El axioma 3, que es este que está acá, tengo que demostrar que existe el cero vector. ¿Sí? El que acabo de marcar en rojo. Dice, existe un cero vector tal que X pertenece a B, ¿cierto? Tal que para todo X perteneciente a B existe un cero vector. Y luego tengo que comprobar que X más el cero vector es lo mismo que X. Entonces tratemos de ver esa propiedad ahora. ¿Sí? Entonces sería el axioma 3. Ya, entonces tomemos un vector. Voy a tomar X, X1, X2, X3, ¿cierto? Tal que, como tiene que pertenecer a H, A por X1 más B por X2 más C por X3 tiene que ser 1. ¿Sí? Porque el vector que tomo tiene que estar en H. Y esa es la condición para estar en H. Ok. ¿Qué vector creen ustedes que es el cero vector? Porque necesito un vector, ¿sí? El cero vector tiene que pertenecer a H. Y tiene que ser de tal forma que cuando yo lo sume me dé X.
¿ya? Por cualquier parte que lo sume. Lo puedo sumar por la derecha o lo puedo sumar por la izquierda y tiene que ser X. ¿Ya? Tiene que cumplir estas tres cosas. Entonces, ¿qué vector se les ocurriría a ustedes? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el vector nulo de la suma, en este caso? O el neutro aditivo. Mati, Laura, ¿cuál crees tú que podría ser un vector neutro aditivo? Mati, te escucho. ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Escucha? Se me ocurre como el vector 0. Ya, veamos con el vector 0. ¿Sí? Veamos qué pasa con el 0 vector. ¿Pertenece a H el 0 vector? No. No pertenece a H, ¿cierto? Porque cuando yo hago A por 0, más B por 0, más C por 0, no me va a dar 1, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, esta no se cumple porque el 0 vector, que efectivamente el 0 vector cumple esta propiedad, porque si yo al vector X le sumo al 0 vector, me va a seguir dando X. Y si yo al 0 vector le sumo al vector X, va a seguir siendo X. ¿Ya? Entonces, muy bien, Mati. Entonces, no se cumple, ¿cierto? Porque el 0 vector no pertenece a H. ¿Sí? Así que efectivamente el tercer axioma no se cumple en este caso. Ya, veamos el cuarto axioma. Ya, veamos el cuarto axioma entonces. ¿Sí? El cuarto axioma dice, voy a volver a traer la foto, ¿sí? Y el cuarto axioma tengo que demostrar que existe el neutro aditivo, ¿sí? Eso es lo que tengo que demostrar, que sí o sí existe el neutro aditivo. Veamos qué pasa con el neutro aditivo. Entonces, como estamos con la suma usual, de nuevo vamos a hacer lo mismo. Sea X igual a X1, X2, X3, ¿sí? Tal que, como siempre, AX1 más BX2 más CX3 sea igual a 1. Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser el neutro aditivo de X? En este caso, Jorge. ¿Cuál se te ocurre que podría ser el neutro aditivo del vector X? Jorge Wenchun, ¿cuál podría ser el neutro aditivo? También tiene que ver con cero, ¿no? No, pues el neutro aditivo. Por ejemplo, el neutro aditivo es qué vector, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué vector le tengo que sumar a este? ¿Sí? O sea, ¿qué vector le tengo que sumar a este para que me dé el cero vector? Ah, tendría que hacer el mismo de arriba, pero restando. Tendría que ser el mismo de arriba, pero con signo menos. ¿Ya? Entonces, el neutro aditivo sería menos x1, menos x2, menos x3. Pero el neutro aditivo pertenece a H. Revisemos. Sería menos AX1 menos BX2 menos CX3 es igual a 1. ¿Sí? No lo sé, veamos. Voy a factorizar por menos. Entonces me va a quedar AX1
más bx2 más cx3, y esto es igual a menos 1. Entonces, el neutro aditivo tampoco pertenece a H. ¿Sí? Por lo tanto, este axioma no se cumple. ¿Sí? Porque el neutro aditivo, que como bien dijo el Jorge, es el vector que le agrego los signos menos, no está en H. ¿Sí? ¿Por qué no está en H? Porque si el neutro aditivo, si para estar en H tendría que darme 1. ¿Sí? Y yo hice la propiedad y me da menos 1. ¿Ya? Veamos el quinto axioma entonces. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa con el quinto axioma. Voy a volver a la foto y el quinto axioma dice: si X e Y están en B, entonces X... la inversa. La inversa. ¿Qué creen ustedes de este? ¿Se cumple? ¿Da lo mismo sumar X más Y que Y más X? Que sí, sí se cumple, ¿cierto? De hecho, acá necesito dos vectores, sea X igual a X1, X2, X3, y Y igual a Y1, Y2, Y3, ¿sí? Entonces, X más Y es lo mismo que X1, quiero demostrar, voy muy rápido por eso, quiero demostrar que X más Y es lo mismo que Y más X. Entonces veamos, X1, X2, X3, voy a hacer primero el costado de acá, ¿sí? Entonces voy a hacer X más Y, que sería esto de acá, y esto efectivamente X1 más Y1, X2 más Y2, X3 más Y3. Y esto, como son números normales, los puedo dar vuelta, así que esto es lo mismo que Y1 más X1, Y2 más X2, Y3 más X3. Así que esto es lo mismo que I1, I2, I3, más X1, X2, X3. Entonces esto es lo mismo que I más X. Así que este sí se cumple. O sea que de los primeros 5 axiomas, solo se cumplían 2, ¿cierto? El axioma 2 y el axioma 5 se cumplieron. Los otros no se cumplen, ¿ya? Y yo sé que esta materia es súper abstracta, pero así van a ser las pruebas, así que necesito, evidentemente, que se vaya entendiendo todo. Voy a recapitular. Tengo el espacio H, ¿sí? Con la suma usual y con la multiplicación por escalar, ¿sí? El espacio H tiene dos características. En el espacio H están todos los vectores en R3 que cumplen con esta condición. ¿Sí? Todos los vectores en R3 que cumplan con esa condición están en este espacio. O en este, ¿sí? Entonces me pedía el ejercicio revisar todos los axiomas que no se cumplen. Así que partí por orden y revisé el primer axioma. Entonces el primer axioma me di cuenta que no se cumple porque si hay dos elementos que están en H, la suma no está en H. El segundo axioma sí se cumplía, ¿ya? Porque daba lo mismo la forma en la que sumo. El tercer axioma no se cumple porque el cero vector no está en H, ¿sí? El cuarto axioma no se cumple porque el inverso aditivo no está en H. Y el quinto axioma sí se cumple porque da lo mismo si sumo X más Y, es exactamente lo mismo que sumar Y más X. Y ahora les voy a dejar de tarea, ¿sí? Hacer los siguientes 5 axiomas, ¿sí? Entonces el axioma 6 lo voy a copiar acá, pero el axioma 6 es simplemente verificar, ¿sí? Que ahora si un vector está, entonces la multiplicación por escalar también está.
¿Ya? Entonces, ahora les dejo de tarea a ustedes hacer los siguientes 6 axiomas. ¿Sí? Estos 6 axiomas que están acá. ¿Sí? Tengo re poca gente y tengo 8 personas, así que simplemente voy a hacer 2 salas. ¿Ya? La idea es que vayan trabajando y yo voy pasando para las salas para revisar. Esto es súper abstracto y importa mucho cómo lo escriben. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en este ejercicio pareciera que uno está demostrando cosas que son obvias. Así que voy a pedir a cada rato foto al correo, foto y al correo para yo ir revisando. ¿Ya? Perfecto. Se pueden asignar a las salas ya libremente. Ojalá las 2 salas queden con 4 personas. No hay problema, Jorge, con el Mati. Y al Paul y al Mati los voy a mandar a la sala del Guillermo, porque la otra sala ya se llenó.